les anunciamos temprano en la mañana, vamos a comentar el día de hoy con dos congresistas los alcances de los tratados que se han enviado al Congreso para su revisión, principalmente del Tratado de Comercio y Navegación entre los gobiernos de Perú y Ecuador. Nos acompañan esta mañana el congresista Ricardo Marcenaro y el congresista César Sumaeta. Cada uno tiene una opinión distinta sobre los documentos que vamos a analizar esta mañana. Muy buenos días a ambos. Señor Sumaeta, empecemos por usted. Usted no está de acuerdo con todos los alcances de este tratado. ¿Cuáles son sus principales observaciones? ¿Cuál es el punto que más le preocupa, por ejemplo? Dos cosas sobre este tema. Ante la evidencia de los hechos producidos en Loreto y en toda la Amazonía, el Congreso tiene que definir sus prioridades. O discute y aprueba un tratado de comercio y navegación a favor del Ecuador, o posterga este debate hasta después y atender la urgencia de los pueblos de la Amazonía, que según los titulares de los diarios hoy día exigen autonomía, un gobierno autónomo, y para eso inclusive se va a convocar a un referéndum por parte de los alcaldes provinciales. ¿Usted lo que opina entonces en primer lugar es que los tratados favorecen al Ecuador? Indudablemente que sí, porque yo invierto las cosas. La pregunta es, me he cansado de leer el texto de este tratado y no hay un artículo que favorezca a la Amazonía, un artículo. Todo está relacionado con favorecer la navegación libre del Ecuador, ya no solamente en estos casos, sino también los famosos enclaves, que según el canciller no son enclaves. Bueno, no, si no son enclaves, son zonas económicas y comerciales a favor del Ecuador, que es una manera de establecer un enclave económico. Vamos a ver qué dice el congresista Marcenaro de esto. ¿Qué opina usted de la opinión del señor Sumaeta? ¿Este tratado solo favorece al Ecuador? Este tratado favorece a tanto peruanos como ecuatorianos y favorece a la Amazonía fundamentalmente porque gracias a todos estos documentos se ha logrado obtener la paz permanente y definitiva con el Ecuador. Toda posibilidad de guerra a quienes más hubiera afectado era evidentemente a los pueblos de la Amazonía y evidentemente a los pueblos fronterizos. En consecuencia, este tratado lo que busca es justamente lo más importante, lo que más favorece a esta región, que es la paz. Pero además de esto, trae consigo ayuda económica. Nosotros hemos asistido en el momento en que el BID ofrecía 500 millones de dólares, no para Lima, no para Trujillo, no, para la zona justamente fronteriza. Pero eso no está en el tratado. No, pero como consecuencia de todo esto, el acuerdo que se llegó con todos los países garantes y con los países poderosos del mundo económicamente, era que inmediatamente acudían en ayuda. Hay 500 millones de ayuda en este momento, se va a llegar a 3.000 millones. Estados Unidos en los próximos días va a anunciar la ayuda. Canadá en este momento, el presidente de Estado ahí está obteniendo ayuda también. En consecuencia, ¿a quién va a favorecer todo esto? Evidentemente a la Amazonía. Y quienes quieren postergar esto son justamente los ecuatorianos. El Ecuador está totalmente disconforme, consideran que han sido traicionadas muchas de sus expectativas. El Ecuador lo que quiere es que esto se postergue para evitar que este documento se firme. Vamos a evitar tocar ese tema, por ahora lo vamos a tocar después. Yo quisiera que el señor Sumaeta comente, ¿usted no piensa que esta ayuda económica de la cual habla el señor Marcenaro va a llegar? ¿Cree que esta no está relacionada al tratado? ¿Cree que no va a beneficiar a la Amazonía? En principio, igual que en el Ecuador, aquí una amplia mayoría de peruanos rechazan los acuerdos con el Ecuador. Este tratado... No, pero respecto a la pregunta, lo que ha dicho el congresista Marcenaro, ¿cree que no va a llegar esta ayuda? ¿Cree que no va a favorecer a la Amazonía? Es que los acuerdos de integración fronteriza son totalmente distintos al Tratado de Comercio y Navegación. Por ejemplo, en estos momentos nosotros tenemos en ejecución un amplio convenio binacional de integración fronteriza entre Perú y Colombia en la cuenca del Putumayo. ¿Quién está ejecutando? ¿Quién está cumpliendo? Colombia al otro lado de la frontera y Perú a este lado de la frontera nuestra. No hay absolutamente nada más que pequeñas cosas de tipo social. En consecuencia, me parece que el famoso acuerdo de integración fronteriza son buenas intenciones y lo más importante es la famosa carretera que va a llegar al río Marañón, que para mí son el crédito internacional de los 500 millones de dólares del Banco Interamericano para permitir el acceso vía carretera a puertos fluviales en el Marañón y del Marañón al Amazonas a favor del Ecuador.
Entonces, Es más, ¿no cree que el dinero vaya a favorecer a los peruanos, sino también a los ecuatorianos? no, es que fundamentalmente esto va a favorecer al Ecuador, porque cuando se abren las fronteras y se firma este tratado de comercio y navegación es fundamentalmente para permitir el acceso del Ecuador, ya no solamente al río Amazonas, sino a la gran cuenca del Amazonas, que es el río Amazonas más todos los ríos confluentes y afluentes, ¿no? Pero el comercio, la apertura, el comercio, sobre todo en esta época de la globalización, ¿no se supone que son buenas para los países? Sol, hay una pregunta muy simple en este tema. Cuando se habló del cronograma para establecer este tratado, se hablaba de reciprocidad. La pregunta es, en este texto, ¿cuál es la reciprocidad a favor del Perú? No hay un artículo. Pero por eso la pregunta, el comercio en sí, la sola posibilidad de acceder a nuevos productos, de tener nuevas empresas cerca, de tener quizá una fuente de trabajo diferente, ¿no es algo que pueda beneficiar a los peruanos? ¿Usted descarta de plano que pueda haber algún beneficio para él? Es que en el texto establece que todo lo que se produce en los centros de comercio y navegación no van a ser para el mercado peruano, no van a ser para los pobladores de la Amazonía. Los centros de comercio y navegación en el Marañón y en el Amazonas van a ser o a favor del Brasil y Colombia o a favor del mercado ecuatoriano, pero bajo ningún punto de vista va a servir para el mercado peruano. Entonces, creo que es un exceso, ¿ves? Y es más, Perú, Brasil y Colombia son países soberanos y ribereños en el río Amazonas. Y aquí hay un artículo que para mí ya es el extremo. Dice lo siguiente: las partes acuerdan darse recíprocamente el tratamiento de nación más favorecida. Si una de las partes otorgara al Brasil o a Colombia mayores derechos o facultades y facilidades, estos serán automáticamente aplicables en favor de la otra. Vamos a suponer que Brasil, Colombia y Perú, como países soberanos con ribera en el río Amazonas, se ponen de acuerdo para instalar puertos en el conjunto de la ribera del Amazonas hasta el Atlántico. Automáticamente, según este artículo del Tratado de Comercio y Navegación, tendríamos que entregarle y construirle un puerto al Ecuador o en el Amazonas o en el Marañón. ¿Usted cree que significa eso? Este es un exceso. Ahí está el texto. No, lo que pasa es que hay que leer el protocolo de Río de Janeiro. Hay gente que no lo ha leído y no comprende exactamente. El artículo 6 dice: el Ecuador gozará para la navegación al Amazonas y sus afluentes, las dos cosas, de las mismas concesiones que gozan el Brasil y Colombia, más aquellas que fueran convenidas en un tratado de comercio y navegación. Es decir, el Perú se comprometió y debe cumplir, debe honrar. El Perú es un país que siempre honró su palabra. Se estableció en aquella época que no solamente gozaría el Ecuador de aquellos beneficios que tendría Brasil y Colombia, sino además de ellos, todos aquellos que se establezcan a través de este tratado que se está estableciendo ahora. Por lo tanto, lo que se establece en esa cláusula es perfectamente lógico, es coherente con lo que se estableció en el protocolo. Lo contrario sería que el Perú empezaría a romper el protocolo, y esto evidentemente podría interesar a otros países. Entonces, hay que comprender que el Perú lo que tiene que hacer, y lo que está haciendo ahora, es cumpliendo con un protocolo que ya se suscribió en 1942. Hay una cosa entonces que habría que tener clara. Efectivamente, ese es un artículo que beneficia al Ecuador, en el sentido de que el Perú ya tiene el Amazonas porque es un país amazónico, y el artículo lo que hace es brindar una facilidad al Ecuador por un tratado internacional. Entonces, sí sería cierto que solo beneficia al Ecuador, pero no sería malo, porque es parte de un tratado, ¿o no está de acuerdo? Es parte de un tratado, así es, beneficia al Ecuador, pero por cierto, pero si la idea no es perjudicar al Ecuador, la única forma que los países nos integremos y los países perdamos esta situación de guerra que hemos vivido hasta hace muy poco tiempo, estamos en una posibilidad de guerra, que perdamos el que se gaste en el presupuesto nacional cientos de millones de dólares al año. ¿Sabe, Sol, cuánta cantidad de colegios no se pueden construir en el Perú? ¿Cuánta cantidad de ayuda al año no se puede dar en el Perú y en el Ecuador para los pueblos que lo necesitan por esta situación bélica en la cual se ha vivido durante tantos años y que los gobiernos no quisieron enfrentar? Yo quisiera que el congresista Sumaeta nos hablara de esto. Efectivamente parece ser que esta parte, estos tratados, este artículo benefician al Ecuador, pero que eso es lo que se acordó, beneficiar al Ecuador en ese punto. Le voy a leer solamente un párrafo de las bases para un entendimiento entre las partes, conversación entre Ecuador y Perú, Brasil a noviembre de 1997, suscrito por nuestros cancilleres. Facilidades, cuando se refiere al Tratado de Comercio y Navegación, que es materia de este debate, facilidades portuarias y beneficios aduaneros recíprocos.
¿Dónde está la reciprocidad para el Perú en este tratado? No existe. Facilidades recíprocas para la instalación y operación cuando corresponda de puertos libres, zonas y depósitos francos en el río Amazonas y sus afluentes. ¿Dónde está en este texto? Pero el río Amazonas es nuestro. ¿Cómo nos puede conceder Ecuador algo en el río Amazonas? No, es que el problema es que hoy día la Amazonía no tiene enclaves económicos. Se le quitó su puerto libre. Toda su liberación tributaria ha sido liquidada. Entonces, aquí al Ecuador le vamos a exonerar de todo tipo de impuestos para que desarrolle sus actividades en estos centros de comercio y navegación. Y los peruanos y los 4 millones que viven en la Amazonía, ¿qué? Pero efectivamente esa pregunta tiene que ver con lo que el gobierno peruano otorga a los peruanos. Por eso pues, entonces yo quiero invertir el debate. ¿Por qué hoy día, primero, no nos preocupamos por esos 4 millones de peruanos, atendemos los problemas de Loreto y la Amazonía, atendemos una legislación amplia por los próximos 50 años del desarrollo integral de la Amazonía para aplicar el artículo 69 de la Constitución, y después vamos a discutir las condiciones con el Ecuador? Es más, Ricardo Marcenaro, una cosa muy pequeña. Ricardo ha dicho, por ejemplo, que todos estos acuerdos por la paz, cerrando la frontera, vamos a dejar de gastar en armamento. Pues que empiece a tomar el ejemplo el Ministerio de Defensa, porque sé que el presupuesto del 99 se incrementa en relación al presupuesto de 1998. Vamos a tocar tema por tema. El primero que propone el congresista Sumaeta y que parece tener por lo menos una lógica elemental es por qué no el gobierno peruano le da a los peruanos también las facilidades que por tratado se le conceden a otro país. Como algo independiente, pero que también tendría que ser atendido. Así es, si leemos este documento, leamos el artículo 36 y dice: las partes tendrán igualdad de trato y reciprocidad en la navegación fluvial, en el tránsito terrestre y en el comercio a que se refiere este tratado. Es decir, habrá reciprocidad en todos los tratos en los cuales el Perú establezca... Pero la pregunta no es esa, la pregunta es por qué no se crea un régimen especial. Evidentemente estos lugares, estas 150 hectáreas, estos centros donde donde los ecuatorianos van a instalar sus empresas y van a transformar cosas, por una razón, tienen ventaja, por una razón muy simple. ¿Por qué no se le da eso a los peruanos también? Para el Ecuador, gran parte de la Amazonía era de ellos, y así lo vinieron sosteniendo durante 50 años. Hoy día, gracias a este gran esfuerzo que se ha hecho, hay que reconocer el gran esfuerzo histórico que se ha hecho, el Ecuador reconoce que su frontera era exactamente a donde el Perú la viene señalando siempre. Y en consecuencia, esta gran expectativa que tenía el pueblo ecuatoriano de que toda esta zona, y así se le enseñaron desde chiquito, ha renunciado a ella. Entonces, ¿qué es lo que hay que arreglar? Es cómo el Ecuador va a poder transcurrir a través de estos ríos. ¿En qué zona? En la zona del Perú. En consecuencia, una concesión, digamos, de consuelo no ha por habido, la pérdida no existe imaginaria, por lo menos. Porque así fue establecido en el Tratado de Río de Janeiro. No existe absolutamente ninguna concesión que se le haya otorgado al Ecuador desde el punto de vista territorial. El territorio peruano ha sido respetado 100%. Pero no responde si el Congreso puede o va a considerar otorgarle beneficios similares a los pobladores de la selva para crear centros exonerados de impuestos para exportación. En este momento existe una comisión que desgraciadamente no terminó, debió terminar hace unos días, todo un trabajo de las medidas que se van a otorgar a través del Parlamento Nacional en favor de la zona de la Amazonía. Entonces, se ha pacificado esta zona, con lo cual ya no morirán más miembros de la Amazonía, que eran los ciudadanos que desgraciadamente caían en estos enfrentamientos. En segundo lugar, se ha logrado el aporte internacional para ayudar a la zona de la Amazonía. Y en tercer lugar, el gobierno está preparando y terminando todas las medidas económicas para permitir el gran lanzamiento económico a la zona de la Amazonía. El congresista Marcenaro ha dicho entonces que sí se está planeando darle estos beneficios a Loreto. ¿Usted consideraría que la situación es mejor si efectivamente en los próximos días se plantea un paquete de desarrollo integral y bien pensado para la selva? Mi planteamiento es el siguiente, Sol. En primer lugar, tenemos que establecer un diálogo directo con los representantes del pueblo de Loreto y toda la Amazonía, que vienen pidiendo diálogo hace mucho tiempo, con los alcaldes y el Frente Patriótico. Dos, el Parlamento tiene que postergar la discusión de este tratado para que, como prioridad número uno, porque Loreto está que arde, número uno, una legislación a favor de la Amazonía por los próximos 50 años. Y dos, atender la autonomía que están pidiendo los pueblos de la Amazonía y que puede ser la chispa
para que todos los pueblos del interior del país, todos los pueblos provincianos exijan más autonomía ante el tremendo hipercentralismo que hoy existe en el país. El Ministerio de la Presidencia no tiene ningún sentido en un país que está próximo a llegar al próximo milenio, cuando desde Lima se atiende, se operativiza, se ejecuta todos los trabajos sociales en provincia. En consecuencia, yo le digo a la mayoría, le digo al presidente de la República, no generemos más ambiente de provocación en Loreto ni en la Amazonía. Ese pueblo necesita atención, se siente ignorado, se siente que se le trata con desdén. En consecuencia, cuando se dice, por ejemplo, ¿saben qué? Vamos a traerle al canciller para que informe sobre el Tratado de Comercio y Navegación, vamos a discutir, vamos a pedir la opinión de todas las instituciones, pero ¿sabe qué? Ya no se puede cambiar una coma. Esto genera más rechazo en la zona. Esto enerva más a la población de la zona. Pero eso lo aprobaron los congresistas. No, es que no es así, pues, no es así. El carácter vinculante y obligatorio de la autorización del Congreso a los garantes es solo para fijar la frontera terrestre común, para demarcar la frontera. Pero sobre este tema, yo no creo que nos podemos encasillar, ya no tocamos una coma de este tratado, yo no sé, realmente... Yo responsabilizo al gobierno de las consecuencias que se van a producir en Loreto y en toda la Amazonía si es que nos cerramos y nos encasillamos en este tipo de debate. Hay que postergar este tema y hoy día con urgencia tratemos el tema de la autonomía de Loreto y todos los pueblos de la Amazonía y una legislación amplia en favor de toda la selva por los próximos 50 años. Para terminar, porque empezó el congresista Sumaeta, ¿usted piensa que esto sería posible y que como una fórmula además de pacificación interna, sería lógico quizá postergar un poco este debate y presentar primero un paquete tranquilizador para Loreto? ¿O cree que está descartado? Es exactamente lo que están pidiendo los grupos de oposición del Ecuador. En este momento los grupos de oposición del Ecuador lo que quieren es que se postergue este tema y que este tema no sea resuelto ahora. Nosotros tenemos que tener mucho cuidado, porque en la medida que empecemos a modificar comas, evidentemente el Ecuador va a querer modificar comas, puntos, porque ha descubierto que la frontera era la que el Perú ha señalado históricamente. En consecuencia, ellos se sienten sumamente defraudados. Sería un grave peligro. Lo que se ha hecho, y la Comisión de Relaciones Exteriores lo ha anunciado el día de ayer, hay una apertura total. Queremos que todas las instituciones y personas interesadas en este tema, en la zona de la Amazonía, discutan con la Comisión de Relaciones Exteriores, vengan, conversen, dialoguen, expliquen, etcétera. En consecuencia hay una apertura total. Pero no podemos desde ahora empezar a anunciar que vamos a modificar estos documentos, porque de la misma forma en el Ecuador van a querer ser lo mismo y vamos a trabar este gran proceso histórico que evidentemente tan buenos resultados a dar justamente a la gente de la Amazonía. Yo no tengo la menor duda que en muy breve plazo esta gente va a lograr comprender perfectamente bien, nuestro pueblo en la Amazonía va a comprender con toda claridad los beneficios, grandes beneficios que esto les va a representar. Y ahí va a ocurrir lo que siempre... Pero es comprender, no es que va a recibir mayores beneficios. Va a recibir grandes beneficios. Va a recibir grandes beneficios, no tengo la menor duda. Las medidas que se están preparando en este momento son por primera vez de realmente beneficio para la Amazonía y no como en el pasado que se benefició como siempre a unos pocos y no a la gran población. Entonces vamos a tener que esperar ver estas medidas para saber cómo reacciona la Amazonía y efectivamente poder evaluar este tipo de beneficios. Yo creo que lo que hay que hacer en primer lugar es esta apertura de diálogo es fundamental. Es necesario que estas instituciones conversen con la Comisión de Relaciones Exteriores, con las autoridades, a fin de que comprendan, porque hay una incomprensión de muchos de estos temas, lo hemos visto en la televisión, cuando se le pregunta a veces a la población que no conoce el tema, es necesario que conozca el tema. Creo que no ha habido una buena información como consecuencia de la moratoria que existió y tiene que aperturarse el diálogo es fundamental y estamos seguros que comprenderán los beneficios y bondades de esto. Vamos a tener que esperar, lo que pasa es que empezó usted, tiene que terminar. Una cosita muy breve, el problema no es de información, si no, ahí están las encuestas en todo el país. El problema son de decisiones del más alto nivel sobre el tema de la autonomía y sobre el tema de este tratado. Este tratado, si se aprueba tal como está, va a ser inejecutable y va a ser rechazado totalmente por la Amazonía, lamentablemente. Bueno, esperemos que las cosas vayan bien, que se vaya logrando una aceptación cada vez mayor de los términos acordados. Y vamos a tener que esperar a ver qué se propone para tranquilizar un poco a la población de la selva, que efectivamente lo está exigiendo. Que no se fomente la violencia, porque a través de la violencia no se solucionan. Los daños que se han hecho en la zona de Iquitos son realmente
increíblemente dolorosos para todos los peruanos. Muchas gracias a ambos por estar aquí esta mañana. Es un tema que se seguirá discutiendo. Son las 7:38. Regresamos.
gama cromática de los tejados de sus casas y palacios y sobre todo el perfil inconfundible de su catedral nos transportan en el tiempo. Esta mole arquitectónica tardó 2 siglos en configurarse y en su interior se alza un púlpito del siglo XIII, obra de Nicola Pisano, que rivaliza con el refinamiento del mármol y con las pinturas murales de Pinturicchio, uno de los maestros que originó la Escuela Pictórica de Siena. La ciudad fue gobernada desde este palacio gótico y en poco tiempo se convirtió en un floreciente centro comercial y financiero, donde se inventaron los bancos. La importancia de la ciudad también residía en su universidad, en la que se creó la primera facultad de Ciencias Económicas y Bancarias. Otra de sus antiguas tradiciones es el arte de la gastronomía, basado en productos básicos de primera calidad. El jabalí a la sienés se prepara cortando la carne en pedazos que se deja marinar toda la noche en vino tinto. Al día siguiente se adoba con aceite de oliva, se fríe con sal, pimienta y ajo, y aquí está. Un pilar de su reputación mundial es el vino. En los vecinos viñedos de Chianti, de Montalcino, prosperan algunos de los mejores caldos de Italia, que figuran entre los más cotizados del mundo y por supuesto son el orgullo de la Vinoteca Nacional de Italia. Somos una institución pública que trabaja por el reconocimiento del vino italiano de calidad. Nuestra actividad consiste en localizar esos vinos, seleccionarlos y ofrecerlos después al gran público que hoy es el mundo entero. Siguiendo con sus tradiciones, desde hace 7 siglos, el 2 de julio y el 16 de agosto se corre el Palio de Siena, una histórica carrera de caballos que dura 1 minuto, pero que alimenta durante todo el año la pasión y el orgullo de los sieneses, que reviven con nostalgia una época de grandeza a la que no quieren renunciar. Y de este lugar mágico de Europa veremos cuál será nuestro destino la próxima semana. Por ahora nuestro destino es el mundo animal. Un nuevo estudio revela las cualidades matemáticas que poseen los monos, mientras que una perrita es la heredera de una gran fortuna. Veamos. Un estudio llevado a cabo aquí, en la Universidad de Columbia, en Nueva York, demuestra que los monos tienen la habilidad de contar hasta 9, pero que también poseen la inteligencia suficiente como para mejorar sus cualidades matemáticas. En la prueba, a los monos se le presentan varias figuras en un determinado orden. En este, por ejemplo, el mono empezó tocando la figura de un plátano, luego señala a 2 árboles, para después continuar señalando 3 flores. Al margen de los monos, otros animales también han mostrado su habilidad para contar. Tal es el caso de los pájaros y los delfines. Samantha, una perrita Cocker Spaniel, podría ir a juicio en California, Estados Unidos. Resulta que el magnate de la industria de los aparatos sanitarios, Sidney Aleman, quien murió hace 2 años, dejó su mansión de Beverly Hills y $350,000 a su perra Samantha, mientras que a su adorada esposa, una joven de 32 años, le dejó la suma de $60,000 al año y además le permitió vivir en la mansión siempre y cuando cuide de la perrita. Sin embargo, cuando muera Samantha, que ya tiene 15 años, el testamento estipula que la esposa perderá los $60,000 y que la casa, que vale unos 5 millones, pasará a ser parte de obras de beneficencia para animales. Bueno, y con esta historia de perros los dejamos, pero antes un adelanto de lo que será Más Vida este fin de semana. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a una nueva edición de Más Vida. Les saluda Ana Patricia Candiani. Para las jovencitas, pero también para algunas ya creciditas, les tendremos 2 galanazos. Bueno, y si a usted le gusta otro tipo de música, también tendremos en Más Vida una opción que viene acompañada con buena comida. Para los señores también tenemos algo muy especial. Es la mexicana Laura Flores. Y si le gustan las aventuras, Más Vida los llevará a cabalgar en Puerto Rico y, ¿por qué no?, a sumirnos en sus entrañas. Ya sabe, no se pierda Más Vida este fin de semana. Así que si ha extrañado a mi compañera Ana Patricia, la puede ver en Más Vida con más novedades del mundo del entretenimiento. Por ahora yo me despido, gracias por acompañarnos y pásela bien este fin de semana. Gracias.
Kinetics. Medimos el tiempo, la velocidad, la distancia. Contamos los goles, las carreras y las canastas. Le llevamos los momentos de gloria, de derrota, de peligro y frustración. Noqueamos a nuestros contrincantes todos los días. Somos su Contacto Deportivo. De lunes a viernes aquí en CBS Telenoticias. Muchas representantes esperaban ansiosas saber qué tiene que decir la primera dama de Estados Unidos. La mayoría de las víctimas, según el forense, fallecieron instantáneamente como consecuencia de la guerra. La doble explosión ha despertado el fantasma del que hasta ahora ha sido el año más violento. Vida es diversión, entretenimiento, cultura. Es todo lo que sé, es mi vida. Es la información que necesitas saber sobre todas esas actividades con las que quisiera llenar sus días. Va, esto no vale el sacrificio. Y si te digo que es de lunes a viernes, Vida es vida. Vida es su vida. Y la de muchos más. Vida, de lunes a viernes, solo aquí, por CBS Telenoticias. Póngase cómodo y estrénese en Estrenos. Hola, amigos. Su entrada a Hollywood e invitación a compartir ratos agradables con sus estrellas favoritas. ¡Magnífico! Hola amigos, bienvenidos a Estrenos. María Salas le brinda este aperitivo exclusivo de todas las películas que pronto llegarán a sus pantallas. Hola, Estrenos. Estreno, los viernes y fines de semana, solo aquí en CBS Telenoticias. Israelíes y palestinos acuerdan las bases para reactivar el proceso de paz. El Pentágono asegura que el presidente yugoslavo Slobodan Milosevic no está cumpliendo con el pacto de paz en Kosovo. Los países garantes hacen pública la propuesta de carácter vinculante con que se pondrá fin al diferendo limítrofe entre Perú y Ecuador.
Un insecto podría provocar una guerra comercial entre China y Estados Unidos. Luego de 9 días de intensas negociaciones, el primer ministro israelí Benjamín Netanyahu y el líder palestino Yasser Arafat alcanzaron en Estados Unidos un acuerdo para reactivar el proceso de paz. Junto al presidente Bill Clinton, el rey Hussein de Jordania y otros invitados, Netanyahu y Arafat sellaron el compromiso. Israel abandonará otro 13% del territorio cisjordano. Los palestinos, bajo la supervisión de la Agencia Central de Inteligencia, controlarán el accionar de los grupos extremistas. También los palestinos eliminarán de sus documentos toda mención a la destrucción del Estado judío. Arafat podrá construir un aeropuerto en la zona autónoma y abrir corredores entre los territorios de Gaza y Cisjordania. El acuerdo llega luego de 18 meses de parálisis en el proceso de paz. Ahora comienza un proceso aún más arduo de negociaciones que incluirá el futuro jurídico palestino y de la ciudad de Jerusalén. Los iraníes acudieron el viernes a las urnas para elegir a los 86 miembros de la Asamblea que tiene la capacidad de vigilar y controlar las acciones del líder supremo religioso, el ayatolá Ali Jamenei. Se espera que la nueva Asamblea sea dominada por los clérigos de línea dura, que están a favor de darle poderes casi ilimitados a Jamenei. Jamenei es el sucesor del ayatolá Khomeini, que encabezó la revolución islámica en 1979. En varias ocasiones ha tratado de frenar las incipientes reformas propuestas por el presidente Mohammad Khatami y sus colaboradores. Los enviados occidentales revelaron que el presidente de Yugoslavia, Slobodan Milosevic, todavía no ha concluido su campaña de represión contra la provincia separatista de Kosovo. En concreto, el portavoz del Pentágono, Kenneth Bacon, aseguró en Estados Unidos que Milosevic debe retirar más tropas de Kosovo. La retirada es uno de los puntos fundamentales del acuerdo de Yugoslavia con la OTAN y Estados Unidos. Por su parte, el gobierno de Belgrado aseguró que ha retirado las fuerzas especiales